y bienvenidos a Conversemos, espacio que proporciona temáticas para reflexionar en la educación continua con la finalidad de permitirle al docente de educación continua PUC conocer los aspectos que se desarrollarán en el webinar y pueda extender su aplicación a la enseñanza-aprendizaje. El día de hoy se desarrollará el tema denominado Ética en el uso de medios y redes, una visión desde el rol académico. El mencionado webinar busca proporcionar a los docentes algunas técnicas para crear recursos educativos para enseñar el uso ético de las redes y medios. Además, busca promover la responsabilidad en la información, fomentando la importancia de compartir información precisa, verificable y fundamentada e incentivar la colaboración interdisciplinaria en la discusión y desarrollo de estándares éticos. Les recordamos que al final de la exposición del doctor Iriarte se leerán las preguntas que formulen por medio del chat del Zoom. Bien, nuestro webinar tiene como ponente un magnífico profesional, el doctor Eric Iriarte Aún, magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública por la PUC, y doctor en Gestión Estratégica de Negocios en Centrum. Además de desempeñarse como presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, es CEO de IBIS, socio principal de IA Law, director del Museo Multidisciplinario La Salle, miembro del Consejo Directivo del LAC-TLD y de la Universidad La Salle de Arequipa, y profesor de Ciencia, Tecnología y Políticas Digitales de la Academia Diplomática del Perú. Dentro de las credenciales del doctor Iriarte Aón, también se puede destacar el haber sido el primer general manager del LAC-TLD, delegado por Perú en la coordinación del grupo de trabajo sobre marco regulatorio de la Sociedad de la Información e Internet, Governance del Plan ILAC, asesor legal de la Administración de Nombres del Dominio.pe. Bienvenido, doctor Iriarte. Un placer tenerlo con nosotros en este espacio. Procedemos con la ponencia. Adelante, doctor. Gracias, creo que ya pueden ver la presentación. Voy a... Lo primero que voy a hacer, Priscila, es reducir mi CV para las próximas presentaciones, para ganar tiempo. Y Muchas eso, gracias. y eso tiene que ver mucho con lo que nosotros vamos compartiendo en la red. La conversación, porque esa es una conversación, es la primera vez que me piden que haga una presentación de este tipo. eh, Está tratando de enfocar cómo la libertad de expresión es utilizada por nosotros, los maestros, en diferentes instancias y medios, pero fundamentalmente en las redes sociales y qué impacto pueden tener en nuestra labor educativa o qué límites deberíamos tener en nuestra labor educativa o en la utilización de redes sociales vinculadas. Partiendo de esa premisa, una primera idea es que veamos alguna casuística de lo que ocurre cuando los instrumentos no son adecuados, no son utilizados adecuadamente. Es una noticia de hace unos años atrás. Perdí el mejor empleo de mi vida por una foto en redes sociales. Los peligros de la cultura de la cancelación, ¿no? La cultura de la cancelación está basada en uno publica algún determinado material que puede afectar, vincularse, ofender a determinada comunidad o grupo minoritario o mayoritario, es indistinto. Puede que no sea algo malo, sino una expresión de lo que somos en efecto, pero que puede tener un cuestionamiento por parte de una comunidad, sea una comunidad educativa, sea una comunidad familiar, sea una comunidad de cualquier tipo, y tener una afectación que puedas perder tu empleo o puedas perder una oportunidad de nuevos empleos. Este es un profesor sumamente respetado, que lo que hizo fue hacer un comentario cualquiera a alumnas menores de edad durante la pandemia y esto, sobre todo en pandemia, en los medios e instrumentos digitales, se queda grabado. Un padre de familia escuchó el comentario, vio el comentario. Hay que pensar que también en las universidades también estudian menores de edad, hasta antes de cumplir 18 siguen siendo menores de edad. Y un profesor destacado terminó perdiendo su empleo por estos comentarios. Esta es una actriz de una serie que se llama Glee, que la deben de haber visto, que
perdió su empleo por spoilear las series, ¿no? No hizo nada malo, si quieren ponerlo de alguna manera práctica, pero muchos de los contratos de los profesionales incluyen cláusulas de confidencialidad. Es decir, no puede revelar determinada información porque afecta, en este caso, el spoiler, el ir contando cómo va a ir la serie, le quita el suspenso a la serie y eso a su vez tiene una afectación. Y en este caso, la afectación que tuvo esta persona fue la de perder su empleo. Este es un caso sumamente interesante porque Apple es una de las compañías que mayor trabaja el tema de diversidad, de libertades, sobre todo de permitir que sus empleados tengan diversidades en todos los tipos, y terminó despidiendo a un empleado porque publicaba quejas sobre, él se quejaba sobre los productos de Apple, ¿no? Era un trabajador de Apple que finalmente consideraba que los productos fallaban o que no eran correctos y lo terminó despidiendo. Uno se preguntaría, ¿y dónde queda la libertad de expresión frente a este tipo de limitantes? Porque finalmente una crítica, uno puede tener una crítica a su lugar de empleo. Es legítimo criticar su lugar de empleo. Pero esto se extralimitó, no solamente fue reiterativo, constante, probablemente le hayan dicho, y él probablemente haya dicho, oye, pero mi libertad de expresión es la que prima, y finalmente el empleador, en este caso, Apple, lo terminó despidiendo. Este es un caso inédito que apareció hace un tiempo atrás en Facebook. Una persona que trabajaba con personas mayores, tenía 21 años trabajando en su posición, era una artista aficionada, una cantante aficionada, va a un bar y una de las personas con las cuales trabajaba, adultos mayores, había ido al bar y se toma una foto con ella lo sube a su Facebook, donde tenía 6 amigos, no tenía mayor gente, y un par de meses después la llaman porque había tagueado a una persona que tenía síndrome de Down, que era una persona mayor, vulnerable y había tenido una afectación. Esta persona estaba en su tiempo libre, estaba cantando, una persona que ni siquiera ella sabía que iba a ir y que de casualidad estaba en este lugar cuando ella cantaba y terminó generándole una afectación y deudas, porque además la demandaron por un tema de vulnerar a esta persona mayor, que era una persona evidentemente desprotegida. Un profesor universitario de matemáticas, eh, David Alejandro Martínez, perdió su trabajo por su publicación en redes sociales y sus publicaciones eran políticas. Sus publicaciones eran evidentemente de un corte um, libertario. Cuba no es un lugar uh, fácil, si quieren ponerle así, en tema de libertad y de muchas cosas, pero él comenzó a utilizar sus redes sociales para opinar de que había necesidad de mejoras. Tampoco eran críticas hostiles, aguerridas o insultos o agresiones al gobierno y sin embargo, este profesor de una universidad terminó perdiendo su empleo. Estos son diversos casos que ocurren. No es que son hipótesis o que son posibilidades, son realidades que vienen ocurriendo. El clásico ejemplo de alguien que postula un empleo y le dicen, muy bien, usted está postulando este empleo, pero usted estuvo en Facebook y en Facebook hace 10 años, usted dijo que esta compañía era mala. Muchas gracias por participar, no la elegimos para poder hacer. Y es que las redes sociales en general no borran la información. Nosotros podemos borrarla de nuestra red, pero si alguien hizo una captura de pantalla, si alguien lo compartió, si rebotó en otra red diferente, no tenemos mayor control para poder eliminar de la red. Y es que en general la información no se borra de la red. Ya les he contado un poco algunos problemas o algunas situaciones que se pueden presentar y quiero hablarles un poco de la libertad de expresión, de por qué sí podemos hablar en nuestras redes sociales diversas cosas, pero también de los límites que tienen esta posibilidad de utilizar las redes sociales para conversar con estudiantes, conversar con padres. Un ejemplo antes de avanzar es si podemos o no tener a nuestros alumnos de amigos en redes sociales. La mayoría de redes sociales requieren una mayoría de edad calificada para poder participar. Ya el hecho de que nuestros alumnos estén en redes sociales ya es una situación rara, porque no deberían tener redes sociales. Más si son todavía de 16, 17 años, todavía son menor de edad.
Pero aún después, si somos sus maestros y les enseñamos, todavía queda la duda de si podemos o no establecer estas redes de amistad con aquellas personas que se unen a nuestras redes, más allá de lo que nosotros podamos publicar. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece 3 artículos fundamentales relacionados a la libertad de expresión. Primero, el derecho a la honra y al secreto de las comunicaciones, a nuestra intimidad. Si mandamos un DM, una comunicación reservada en alguna red social, está protegida por este derecho, no debería ser pública. Pero hay un principio general de que la conversación entre 2 personas puede ser publicada por cualquiera de las 2 personas, sea un audio, sea un video, una videoconferencia o un texto en DMs, porque el derecho constitucional establece que las personas pueden, lo que son parte de la comunicación, lo que es vulneratorio, derecho penal, si quieren ponerlo así, es que alguien intervenga en una comunicación y la haga pública. Ahora vamos a ver ejemplos de excepciones, como por ejemplo la prensa. Un segundo artículo de la Declaración Universal relevante de esto es la libertad de opinión y de expresión. Todos tenemos una libertad de expresarnos. Todos. Nadie nos puede impedir. Esto es un derecho humano. No puedo firmar un contrato cediendo mis derechos. No puedo firmar un contrato diciendo no voy a hablar. No puedo firmar un contrato diciendo revisa lo que yo he puesto para eliminarlo o revisa lo que voy a poner antes de publicar. Y eso va ligado al artículo 29.2, que el ejercicio de todos estos derechos tiene como un único límite el respetar los derechos de los otros. Y esto es fundamental, porque no hay una limitación explícita para la libertad de expresión. Cuando lo vemos en la Declaración Americana de Derechos Humanos, ya un poco más aterrizados en América Latina, por un lado el artículo 11 dice, toda persona tiene derecho a su honra y al reconocimiento de su identidad. Nadie puede intervenir en la vida privada, en las comunicaciones, ni puede ser vulnerado en su correspondencia, ni pueden recibir ataques ilegales a su honra. Inmediatamente después, el artículo 13 es sumamente claro de que todas las personas tienen un derecho a la libertad, si quieren ponerle de alguna manera, de expresión sin una limitación. Es más, la regla directamente es que no solamente es libertad, sino acceder a información que pueda estar publicada. Y que este derecho no tiene una censura previa. Y esto es súper clave. Nadie puede revisar mi contenido antes que lo publique, pero sí puede haber responsabilidades posteriores. A veces se quedan solamente en la parte primera de, oye, mi derecho a la libertad de expresión, pero también viene la parte de las responsabilidades de los contenidos que debe tener. La Corte Interamericana ha sido sumamente clara en establecer en una opinión consultiva que ya tiene casi 40 años, que es necesaria la libertad de expresión como fundamento de la democracia. Sirve para ayudar a la opinión pública, es condición para los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general a cualquier otro que quiere participar de la comunidad. Oye, pero yo no quiero participar de la comunidad, no soy un sindicalista, no estoy tratando de hacer cultura, quiero colocar un chiste, quiero colocar una imagen de mi último viaje, quiero subir un video de mis estudiantes. Bueno, lo puedes hacer, porque no necesariamente una limitación de solamente estos que hacen prensa o los que hacen alguna cosa pueden publicar, cualquiera lo puede publicar. Y aquí es donde entra el factor de las redes sociales. Hasta antes de las redes sociales, la publicación de contenidos era sumamente difícil en un sistema broadcast, un emisor múltiples receptores, dueños de canales de televisión, dueños de canales de radio, dueños de periódicos. Las redes cambian la dinámica y tienes blogueros que tienen más lectura que un periódico. Tienes tuiteros que tienen más seguidores que cualquier columnista. YouTubers que tienen mayor vista que cualquier canal de televisión activo. Es decir, la posibilidad pasó de un broadcast a un multicast donde cualquiera puede publicar y recibir información en cualquier momento. Aquí me detengo un instante en esta sentencia, que es una sentencia sumamente importante en América Latina para la libertad de expresión, que es la sentencia Herrera Ulloa versus Costa Rica. Este caso es un caso sumamente interesante y establece que sin libertad de expresión efectiva y materializada en todos los términos, lo que se desvanece es la democracia. El pluralismo y la tolerancia se quebrantan
y los mecanismos de control y denuncia ciudadana se vuelven inoperantes. Uno tiene que tener la posibilidad de criticar al poder, criticar a sus autoridades, criticar a aquellos que ostentan un poder. Y no deberíamos ser acallados por cuestionar el poder. Si alguien afecta nuestras libertades, termina siendo un problema para que, o genera que los autoritarismos devengan dentro de los espacios sociales. Es importante destacar, además, tal como dice la sentencia Herrera Ulloa, que no es un derecho absoluto. Tiene restricciones y tiene restricciones sumamente claras. Primero, responsabilidades en el uso abusivo del derecho. Yo tengo libertad de expresión, no puede haber censura previa, pero tengo responsabilidades posteriores. Y estas responsabilidades es necesaria de tenerlas claras para saber, uno, deben estar establecidas dentro de la ley, deben estar destinadas a proteger derechos o la reputación de la otra, o la seguridad nacional, o el orden público y la moral pública. Y también deben ser necesarios para una sociedad democrática. Y aquí les dejo un debate largo que se tiene, sobre todo con la visión de Popper. Popper establece o dice un poco que hay que ser intolerante con los intolerantes. Y la visión de Popper un poco lo que decía es, no puede todos tener libertad de expresión. No puedo darle libertad de expresión a un nazista o no puedo darle libertad de expresión a un extremista, porque van a utilizar esa libertad para dañar el sistema democrático en el cual nos movemos. Hay una posición un poco más si quiere, la mayoritaria en alguna manera, académica al menos, de que la libertad de expresión es para todos, inclusive para sus extremistas. En la medida que el derecho tiene mecanismos de control posterior. Claro, si el mecanismo de control demora 20 años, efectivamente tiene una afectación. Pero si el sistema de control es rápido, puede tener un control real del mecanismo y eso es algo que permiten las redes sociales. Uno puede denunciar un contenido que ha sido vulneratorio o que uno siente vulneratorio de sus libertades o sus derechos. Sin embargo, la visión de Popper cada vez más está tomando mayor posiciones en realidades como las que tenemos con mucho antagonismo. La misma sentencia dice líneas posteriores, que es lógico y apropiado que las expresiones concernientes sobre todo a funcionarios públicos o que ejercen función pública deben de gozar de un margen de apertura mayor. Llamémosle así, que si yo cuestiono a un político, debería tener un mayor correa, si quieren ponerle así, o mayor alcance. Y esto va sobre todo a las críticas que pueden ir a nivel de caricaturas o a nivel de similares. Pero no es que no tengan honor, sino que tienen una posibilidad de ser cuestionados en el ejercicio de este poder que tienen delegado por la ciudadanía. Son umbrales diferentes de protección, no en la calidad del sujeto, sino en el interés público que puede haber detrás. Ah, el tema es que de pronto los funcionarios de una universidad pública pueden tener un nivel de visibilidad diferente y protegido en la medida que son funcionarios públicos con el erario público, diferente a los funcionarios de una universidad privada. Pero eso no quita que ambos tengan derecho al honor. Claro, si el cuestionamiento es en relación a la función, efectivamente va a una mayor libertad cuando no el cuestionamiento sea en rigor hacia la persona, que ahí tienes los derechos detrás relacionados al honor. La Constitución Política del Perú es sumamente clara en el artículo 2 que uno tiene 2.4 que uno tiene derecho a la libertad de información, a la opinión, a la expresión y a la difusión del pensamiento sin censura ni autorización previa. Además, añade esto de la autorización previa sin ningún impedimento bajo responsabilidad de ley. El Estado no puede evitar que salga un medio de comunicación. El Estado no puede cortar el papel que le van a dar a la imprenta para un periódico. Sí puede hacer control posterior. Y cualquier persona puede hacer control posterior sobre un contenido que pueda estar afectado. Como relataban al inicio, yo soy miembro del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. A nosotros nos llegan casos de ciudadanía que cuestionan lo que un periodista o un programa de televisión ha podido decir y evidentemente tenemos que debatir si prima
la libertad de prensa y la libertad de interés público o las libertades en general de información, o si es la afectación individual la que prima sobre este tema. Es además claro el artículo 2, inciso 4, que dice que los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y los demás medios de comunicación se tipifican en el Código Penal. Simultáneamente, el artículo 2, inciso 7, dice que uno tiene derecho al honor y a la buena reputación y a la intimidad familiar y personal, así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas a través de un medio de comunicación social tiene derecho a que ésta se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional. ¿Es las redes sociales un medio de comunicación social? No está claramente definido que es un medio de comunicación social en ninguna legislación peruana. Eh, Tenemos que la radio y la televisión son claros, son medios de comunicación, porque tienen una señal pública obtenida, pero un canal o una radio por internet funciona como un medio de comunicación. Si funciona como un medio de comunicación social, evidentemente las reglas de editores y responsabilidades le aplican. Parte de la tendencia hacia donde se ha ido, hacia ese lado. Pero un bloguero que crea un blog, o un tuitero, o un youtuber, o un instagramer, o cualquiera de estos, que podemos ser nosotros mismos, que podemos haberlo hecho constantemente. ¿Cuál es el límite de responsabilidades sobre los contenidos que tenemos? ¿O solamente son límites de opinión y que nadie nos puede cuestionar por la opinión? El Código Penal establece 3 elementos para cuestionar este control de contenidos. Yo puedo ser libre de expresar lo que quiera, pero, ojo, puedo caer en la injuria. El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho, tiene una responsabilidad. La injuria, si quieren decirle zambacanuta a alguien directamente. Pero puedo ir un nivel más y puedo ir a la calumnia, y es aquel que le atribuye falsamente a otro un delito. Es decir, tú robaste, tú hiciste esto que está tipificado en el Código Penal. Y podemos subir un nivel más, y es la difamación. El que además a través de un medio de comunicación, y aquí es donde entra el juego intermedio, ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, cualidad o una condición, o una conducta que no pueda perjudicar, perdón, que pueda perjudicar su honor o reputación y genera una pena privativa. Si además se hace a través de un medio de comunicación, tiene un aumento en la pena. Una red social, en efecto, puede aumentar la pena por el tema de la difamación. Oye, pero solamente tenía un seguidor y acá dice el que ante varias personas reunidas o separadas. Ok, pero el contenido es de libre acceso y si es de libre acceso es N la cantidad de personas accesibles. Diferente hacerlo en un grupo de WhatsApp, porque en efecto un grupo de WhatsApp no es un medio de comunicación social, pero sí es una red de comunicación. Ya ha habido casos de gente que ha difamado o ha establecido la corte que hay una difamación en la medida que utilizando un grupo de WhatsApp han divulgado alguna información que pueda ser susceptible o dañarlo. Pero no siempre es susceptible de alguno de estos delitos. Si son parte de los litigantes, no hay delito. O con la calentura del debate jurídico. Llega a un extremo que, por ejemplo, los congresistas tienen una impunidad o inmunidad, si quieren ponerlo de alguna manera, para hablar. De hecho, esa sería la única inmunidad que tienen los parlamentarios. Las críticas literarias, artísticas o científicas tampoco pueden ser consideradas como una difamación, una calumnia o una injuria, por más duras que sean. Esta obra no merece ser publicada. Es escrita con las patas. Bueno, ciertamente uno lo puede decir dentro de la crítica, pero si no es una crítica, termina siendo susceptible de poder ser una injuria. O las apreciaciones e informaciones que contengan conceptos en relación a funcionarios, en relación a sus obligaciones. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un tal por cual o ha cometido perjurio en sus decisiones o está tomando decisiones politizadas. Claro, pero si no se refieren a la persona en sus actos, sino a la persona en su ser, es XY, tiene tal posición religiosa, tiene tal afiliación política que incide, bueno, eso
está dentro de un límite que no es parte de las conductas atípicas. En caso de que hubiera alguien que dijera que nuestras afirmaciones o decimos que la afirmación de alguien es una difamación, una calumnia, podemos probar la veracidad. Una de las formas de probar la veracidad es cuando los hechos imputados están abiertos en un proceso. Cuando es evidente que el autor del delito ha actuado en interés público, un periodista, por ejemplo. Cuando el creyente pide formalmente que el proceso siga a establecer la verdad, si es que quiere llegar a la verdad del hecho que se le está imputando, o si la verdad de los hechos, cualidad o conducta, el autor de la imputación es exento de toda pena. No hay, hay una inadmisibilidad de la prueba cuando la imputación es un hecho que pudiera ser materia de absolución, que ya haya sido establecido. Estamos viendo las personas que han sido indultadas, por ejemplo. Sobre cualquier imputación que se refiere a la intimidad personal, no hay posibilidad de probar lo que está diciendo. Entra dentro del rango de la injuria, la calumnia, o puede haber una difamación o injuria encubierta, también considerada de esta manera. Si hay injurias recíprocas, no pasa nada. Si tú le dices A y te responden B, dicen que la injuria entre ambas partes en el calor de un altercado pueden declarar exenta de la pena si es que alguien reclamara. Y todas estas acciones son de acción penal privada. Pero la Corte ha avanzado un poco más, la Corte Suprema en el Perú. Ha establecido que hay un equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de expresión. Y este derecho, que está ligado, entre otras cosas, por la esfera pública, está circunscrito a que la información que se debe brindar tiene que tener un tamizaje de revisión real sobre lo que uno quiere decir. Tiene que tener una veracidad, lo que no implica que sea verdad, sino que tiene que tener certeza de creer lo que se ha dicho. Yo creo tal cosa y tengo que poderlo demostrar de alguna manera qué es lo que estoy diciendo. La idea entonces es proteger, por tanto, a quienes defraudando el derecho a todo a recibir información, no se protege a este tipo de personas porque hay un menosprecio de la verdad y la falsedad de lo comunicado, comportándose irresponsablemente al transmitir los hechos verdaderos, simples rumores sin constatación. Otra ponderación que hay que hacer es frente al ejercicio de la libertad de expresión cuando son hechos imposibles de probar y que normalmente uno dice y por lo tanto no pueden ser sometidos a los test de veracidad, sobre todo en lo que se refiere a los juicios de valor, las opiniones o los pensamientos de cada cual. Yo creo tal cosa, por ejemplo. Ya les había contado un poco lo de la sentencia Herrera-Ulloa. Uno de los elementos más que agrega esta sentencia, que la Corte Europea, lo menciona esta sentencia, ha dicho que los periodistas no solamente tienen derecho a equivocarse, sino que también tienen el derecho a exagerar, incluso un poco de provocación. Esto no es una limitación, pero sin duda puede tener una afectación. Hay un caso conocido en Perú, un ex congresista Mufarech acusó a un bloguero. Lo relevante aquí es porque era un bloguero que a su vez tiene ciertos temas ligados a política, uh, que lo que buscaba era sentenciarlo sobre responsabilidad de los contenidos. Y lo que le decía es que el blog terminaba siendo como un editorial. Al final, en la segunda instancia, fue absuelto, pero la primera instancia establecía claramente que había una vinculación de suerte de editor del blog. En la segunda instancia, se estableció claramente que el bloguero es eso, una columna de opinión, y que además, en realidad, los enlaces que hace a otras páginas web o otras publicaciones no tienen mayor vinculación. Otro caso es el de Rafael Rey contra Malapalabrero. Es una columna de ficción, pero no se hizo el disclaimer de que era una columna de ficción, entonces parecía que era una columna real. Luego fue analizado el argumento de la sátira, una ponderación, y el hecho de que no haya sido dada la sentencia, que fue una sentencia suspendida, requería derecho a pedirla, si es que conocer directamente por qué la había sancionado. Ahora, también se puede utilizar el derecho de autor como un mecanismo de protección al decir que es una obra ficticia. En el caso Herrero Ulloa versus Costa Rica se dice que hay una distinción entre la intimidad y la vida privada. Los actos de los funcionarios públicos vinculados con la vida privada sí son objeto de información
en razón que generarían un interés público los actos de la intimidad de su cama, si quieren ponerle de alguna manera, no. Y aquí los traigo algunas conclusiones para poder abrir un poco la conversación. En democracia, el respeto irrestricto a los derechos humanos es fundamental para la coexistencia. La libertad de expresión es fundamental para la vida democrática, para la veeduría ciudadana, para la lucha contra la corrupción y la transparencia gubernamental, así como el acceso a la información a la ciudadanía. El derecho al honor es intrínseco a todo ser humano. Todos tenemos derecho al honor y su protección es obligatoria para todos, comenzando por el Estado y terminando en cada ciudadano. Es básico poder cuestionar la autoridad en el marco de la ley, de una manera directa, el quehacer gubernamental, pero de una manera más crítica posible sin que implique una violación al derecho a honor de los funcionarios públicos. Las personas que se abocan al quehacer político también tienen protección al honor. Sin embargo, tienen una vida de mayor exposición frente a la sociedad que la está vigilando de manera constante. Esto puede ser cuestionado en todos los niveles. La utilización de la vía penal ha sido una larga discusión para la reparación de derecho al honor. En realidad la tendencia es ir hacia el derecho civil, pero puede resarcirse el daño de otras maneras. Pero a su vez el derecho civil significaría que si hay una multa solamente por vulnerar el honor, pues aquel que tenga más dinero va a poder uh, decir lo que quiera, total paga solamente una multa. Y esto al final también termina una limitante para la libertad de expresión. Y los periodistas en general tienen una mayor protección ampliada en libertad de expresión para que no sean utilizados como instrumento de poder contra ellos. La utilización de las redes sociales, más desde el punto de vista académico, tiene que ser pensado, como decía, esta es una frase de Spider-Man, ¿no? Que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es lo que publicamos. La autocensura también es censura, pero a veces la autocensura para evitar un malentendimiento de lo que expresamos o dentro de una afectación que pudiera haber a terceros, también es entendible dentro del proceso de decisión individual de expresar o no expresar una determinada idea para evitar un conflicto posterior que se pueden evitar simplemente. Añado a esto que no es sencillo el equilibrio en la utilización de redes sociales. Y no es sencillo porque finalmente no tenemos todo el conocimiento de lo que puede ocurrir, de quién capturó la imagen que publicamos o el tweet que publicamos o la posición que expresamos en nuestras redes o el video que está siendo grabado ahorita mismo, que alguien puede estar grabando, de hecho se está grabando la sesión de lo que estoy comentando, o que alguien pudiera tomar alguna de las slides que he publicado. Por eso hay mayor responsabilidad en la utilización de medios digitales porque no tenemos control de quién está al frente y quién está detrás o cómo puede ser reutilizado, utilizado el contenido que nosotros publicamos, decimos o compartimos en nuestras redes sociales. Dicho esto, dejaré de compartir y quedo abierto para sus preguntas. Bien. Agradecemos al doctor Eric Iriarte por la valiosa información que nos ha proporcionado. Ahora pasaremos a la sección de preguntas. Doctor, tenemos la primera pregunta. La primera es, ¿qué pasa cuando los menores hacen algún tipo de acción en contra de otros, sean adultos u otros menores? Adelante, por favor. Es, claro, si son menores de edad, son inimputables y la inimputabilidad establece que no pueden ser establecidos como un tema de delitos. Sin embargo, pueden ir a reformatorios o lugares temporales que se ven para menores de edad. El elemento, por ejemplo, los chiquitos estos que utilizando inteligencia artificial desnudaban a sus compañeras de clase eran chicos de segundo de secundaria. Estamos hablando de gente de 12, 13 años. Ah, claramente hay una vulneración a los derechos de la intimidad de las personas. Sin embargo, entra dentro de una esfera de control diferente del derecho penal carcelario, si quieren ponerlo de alguna manera, y van a centros de reforma juvenil y similares. Gracias, doctor. La segunda pregunta, bueno, que me parece que es la segunda parte de la pregunta anterior, es si se usa un texto o se graba y dice la fuente, ¿también se sanciona? No porque se está utilizando el ejemplo del derecho de autor en el derecho de cita. Si es un derecho de cita y se está citando la fuente, no habría una vulneración al derecho de autor. Eh, Ahora, si lo que yo publico es que alguien dijo tal cosa,
ah, se puede entender, no es que sea correcto, literal, que uno toma también esa posición. O uno hace un disclaimer diciendo esto dijo fulano de tal, no lo comparto, o dice comparto lo que dice fulano de tal, porque también puede ser que realmente comparta y crea lo que está publicando. Es súper importante establecer cuál es la posición individual en relación a lo que puede un tercero haber dicho. Gracias, doctor. A ver, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué prácticas podemos adoptar para mejorar la verificación y citación de fuentes en nuestras publicaciones digitales? Am, la mayoría de nosotros como maestros tenemos acceso a las revistas que tiene la universidad en Scopus, en diversas publicaciones, y todas tienen fuentes de citado, ¿no? Las reglas, ahora estamos en APA 7, creo que es el estándar que uno tiene ahora. Am, lo que tenemos que hacer es colocar fuentes verificadas y verificables que puedan ser luego revisadas por otro especialista en cualquier otro instante en base a las fuentes bibliográficas que utilizamos para nuestros textos. Perdón, estaba muteada. Excelente, profesor. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos contribuir a las prácticas de ética en el uso de redes, considerando los desafíos actuales en la comunicación digital? Cuando uno es profesor en una escuela, evidentemente los menores de edad no deberían tener redes porque los límites de edad son mayores, am, no deberíamos tener amistad. Por último, si tienen acceso, ya es complejo con los padres, con los estudiantes no pueden ser. Conozco el caso de un maestro, eh, trabajador, buena gente, quería que sus alumnos avanzaran y respondía a lo que sus estudiantes le preguntaban. Claro, respondió a una chica a las 9 de la noche un día porque llegaba a esa hora del trabajo. El padre de familia presentó una denuncia por acoso y era menor de edad. La mayoría de nuestros estudiantes están en ese margen pequeño de minoría de edad, 16, 17, hasta que vuelven mayores, pero cuando son mayores siguen teniendo una serie de responsabilidades diferenciadas como maestros. Las relaciones sobre hostigamiento en general son relaciones de poder de arriba abajo, normalmente de maestro-alumno, y es una de las condiciones más claras. Una palabra mal dicha, una forma mal expresada, un malentendimiento hace que automáticamente se activen protocolos de acoso sin que haya un acoso real. Recuerdo el caso de un vicerrector de una universidad en plena pandemia, estaba dictando una clase, hizo algún comentario probablemente fuera de lugar, eh, quedó grabado, pidieron el video de la grabación de la clase y fue denunciado. El profesor tuvo que ser sancionado y separado temporalmente mientras duraba el caso, porque la persona es la que determina el acoso, no el emisor, sino el receptor. A lo mejor para nosotros puede ser algo gracioso o algo funny o algo que no tenga, o que uno venía diciendo en su clase los últimos. Yo soy exalumno de La Salle, si alguien es exalumno de La Salle, tenemos varios maestros que probablemente hubieran ser imposible que pudieran dictar en esta época por la forma como se expresaba. Pero no eran malos maestros, simplemente que estaban en un rango temporal diferente. La forma como convive nuestra sociedad es muchísimo más vulnerable ahora con reglas muchísimo más claras sobre qué no se debe hacer. Con eso tenemos bastante para poder empezar. Recomendación, no sean amigos de ninguno de sus alumnos en redes sociales hasta que se vuelvan profesionales y sean colegas como ustedes. Eso de llano. Eso no quita que los puedan seguir en Twitter, sí, eso, pero no es por un tema de amistad. La red de Twitter es diferente a la red de Facebook o diferente a la red del Instagram o diferente a otras redes. Entonces tienen que equilibrar sus intereses de cómo hacen sus vinculaciones. Por una regla general, no tienen por qué seguir a ningún estudiante, ¿no? Interesante, bien, profesor. Perdón, doctor. Otra pregunta más que tenemos. A ver, ¿qué pasa si alguien graba la intimidad de una pareja y circula el video solo en un grupo de WhatsApp, no en páginas de internet ni en otros grupos de WhatsApp? ¿Hay vulneración de derechos aunque el video no escapa de ese grupo de WhatsApp? La respuesta simple es sí, hay vulneración de derechos. Nadie, partamos por algo muy sencillo. Yo me puedo grabar a mí, sí, yo me estoy grabando a mí mismo. Yo puedo grabar a mi pareja, sí, en teoría debería tener su permiso de mi pareja. Yo puedo revelar el video que me he grabado con mi pareja,
Si tengo autorización de mi pareja, sí, porque yo puedo actuar sobre mí, pero no puedo actuar sobre ella. Terminamos con mi pareja y publico el video, eso se llama revenge porn o porno de revancha o de despecho y está sancionado penalmente. Yo soy un trabajador de computadoras, me dan una computadora para reparar y yo encuentro unos videos de la pareja que me lo entregó y lo publico. También es delito por el cargo de función. Es el caso de Esi Oliva y Karen Schwartz, que le mandaron la computadora a un técnico y salió revelado. Si hay un tercero que graba, ya la grabación de un tercero que no tiene consentimiento, que no sabe la pareja que no están grabando, ya es delito el grabado. La compartición es un delito, porque la primera publicación también es delito. Si son menores de edad, además es pornografía infantil. Y un elemento importante a tener en diferencia es que el reshare, el recompartir un video, no está claramente tipificado dentro de la legislación. Pero si lo compartí en el Twitter, lo compartí en el Facebook, lo compartí en un grupo de WhatsApp, es una divulgación y está sancionado penalmente. Muchas gracias, doctor. A ver, tenemos más preguntas. Las redes sociales se usan cada vez más como Twitter, ahora X, y en ellas abundan expresiones que vulneran el honor, derechos de autor y hay infinidad de noticias fake. ¿Cómo se puede regular ello? ¿Existe alguna propuesta en el Perú? En el Perú se ha intentado regular, hacer control de contenido, sobre todo para la prensa, para la revelación de información, lo cual es una vulneración a las libertades de expresión. El Código Penal establece reglas claras sobre violaciones al derecho de autor, a la intimidad o a otras vulneraciones, con lo cual es aplicable y ya en el Perú se ha aplicado. El tema está en que, en efecto, la gente, una red como X, es como una plaza pública. Uno escucha de todo en la plaza pública. Y a diferencia de la plaza pública, uno puede decir no ir por esa parte de la plaza pública. En X, cualquiera puede publicar. El tema es que tú lo leas o no. Claro, pero X te muestra algunos contenidos que de pronto no son los que quieres leer. Los sistemas en Internet, en la mayoría de redes sociales, funcionan como burbujas. Uno le muestran lo que uno normalmente ve o lo normalmente uno comenta. Pareciera que todo el mundo habla de Star Wars si es que uno habla sobre la Guerra de la Galaxia. Bueno, es porque el algoritmo que está detrás normalmente te muestra eso. No hay ningún proceso regulatorio, pero tampoco debería haberlo, porque la libertad de expresión tiene un tema de control social, individual, y un control que debe estar pensado en respeto de los derechos de los otros, lo cual no ocurre siempre. Hay una discusión larga por parte de UNESCO que está tratando de plantear, sobre todo para evitar los discursos de odio, mecanismos de control posterior, no censura previa para los contenidos que se puedan generar. Aún es parte de un largo debate. Gracias, doctor. A ver, tenemos dos preguntas más para ya cerrar con esta sección. A ver, la otra es, ¿cómo nos protegemos de la adulteración o edición de la imagen con uso de la IA? ¿Qué leyes nos protegen? Ah, hay una ley de inteligencia artificial, Perú es uno de los primeros países del mundo que tiene una ley de inteligencia artificial, lo cual suena muy bien, pero es una mala ley, para decirlo muy claro. No está reglamentada, los avances en el reglamento también han sido cuestionados por sociedad civil, por la academia, ah, pero la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para hacer un deepfake son cada vez más reales. Hace relativamente unas semanas, un funcionario estaba en una videoconferencia, es decir, un video en vivo, si quieren ponerlo así, y era su jefe. Y su jefe le dice, tienes que transferir este dinero a tal cuenta. Y lo transfiere. Al día siguiente ve a su jefe y le dice, ya transferí el dinero. ¿Cuál dinero? Ah, Cada vez se hacen más comunes, pero todavía la calidad de la inteligencia artificial no es lo suficientemente buena como para adoptar. Realmente uno ve las manos, tiene 6 dedos, parece como una imagen que se mueve, hay cosas todavía estáticas. En el Perú se está utilizando mucho para inversiones supuestas, recomendaciones para invertir en tal compañía, tal otra. Por ahora, la inteligencia artificial no ha avanzado tanto para hacer una calidad que pueda ser extraordinaria y creer a ciegas. Sin embargo, muchos de los videos que vamos dejando, muchas de las fotos que vamos utilizando, son utilizadas como base para entrenar IAs, inteligencia artificial, para estas vulneraciones. Ok, Un detalle doctor. más, permíteme,
Priscila, y es que a veces nosotros también entrenamos la inteligencia artificial y no nos damos cuenta. Hace unos años atrás había una app que decía, sube tu foto y te vas a ver más viejo, o te vas a ver más joven, o te vas a ver como chico, si eres chica, y si eres chica, como chico. Bueno, esa era una forma de entrenar inteligencia artificial para reconocimiento facial. Y la gente lo utilizaba porque entendía que era algo lúdico o algo am, funny, divertido. Y no entendían las consecuencias de lo que uno mismo hizo para entrenar esta inteligencia artificial. Ok, profesor. Y siguiendo en la misma línea del tema de inteligencia artificial, la última pregunta que tenemos es si existen herramientas para detectar textos generados por IA y que son presentados por los alumnos como sus propias respuestas o ensayos académicos. Turnitin ya comenzó a avanzar con esto. Hay como frases, de hecho, hace unas semanas atrás un congresista presentó un proyecto de ley hecho por inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial cuando no tiene una respuesta dice a la fecha, tiene una forma de fraseo, claro, a la fecha no he encontrado información y lo que alguien hizo fue agarrar, pedirle a la inteligencia artificial, cortó y pegó sin darse cuenta y había mantenido las frases. Antes de eso, habían congresistas que habían colocado antecedentes de un proyecto de ley. En la primera línea decía, tal como vimos en páginas anteriores, no había página anterior, con lo cual evidentemente era un cortar y pegar. Hay formas de detectarlo, pero cada vez se está mejorando. Turnitin, por ejemplo, es una de ellas que ya está comenzando a detectar am, cantidad de texto. Ya hay un par de papers académicos internacionales de experimentos para hacer entrenamiento de inteligencia artificial para reconocer am, texto falso, ¿no? Ok, listo, doctor. Bueno, cerramos con la sección de preguntas y agradecemos al doctor Iriarte por su ponencia y a todos los asistentes por su participación y saludos especiales también a los colegas de Uruguay y México que nos están viendo. Muchas gracias. Y bueno, recordarles que pueden visualizar todos nuestros videos de Conversemos en el link que se está compartiendo en el chat del Zoom, que ahí me parece que Manuel lo estaba dejando. Y de igual manera, recordarles que estén atentos, por favor, a nuestras redes de Dirección de Educación Continua sobre los próximos Conversemos. Muchas gracias nuevamente, doctor Eric. Y bueno, no sé si les gustaría a todos juntarse o prender sus cámaras para una foto grupal. A ver, Manuel, si me puedes ayudar con eso. Listo, yo capturo la imagen. Esperemos que se vayan activando las cámaras. Ya podemos entrenar mejor nuestra inteligencia artificial con tantas imágenes. Esperemos unos minutitos más. Ya. Voy a capturar porque algunos están diciendo que están conectados sin cámaras, otros están con el móvil. Listo, va la foto. Listo, Eric, muchas gracias. Un gusto.